Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org. La semana pasada, si estuviste aquí, te vas a acordar que comenzamos a hablar un poquito acerca de las 5 solas de la Reforma. Decíamos que las 5 solas era el resumen de la doctrina o del fundamento de la enseñanza que los reformadores estaban enseñando. Y la semana pasada hablamos de sola escritura y decíamos que la idea detrás de esta frase básicamente era establecer, reconocer o volver a tomar la Biblia como la única base, como la autoridad final en los asuntos espirituales y en todo lo que concierne con la salvación. Y comenzamos a ver la semana pasada entonces que la Biblia como base tiene la autoridad, tiene la suficiencia, tiene la claridad y tiene la eficacia para enseñarnos y hacernos sabios en todo lo que respecta a la salvación. Y es bien interesante que una vez que nosotros tenemos esa base puesta, si nosotros creemos que la Biblia por sí sola tiene la autoridad para enseñarnos y para contrastar y para decidir qué enseñanza es cierta y cuál es falsa, si solamente tomamos la Escritura por encima de cualquier tradición, de cualquier hombre, de cualquier otra enseñanza, entonces vamos a descubrir en la Biblia que el resto de las solas están allí. Es decir, una vez que nosotros tomamos la Biblia como autoridad, vamos a encontrar que la Biblia enseña que la salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe y solo por medio de Cristo. Fe en Cristo Jesús. Si nosotros creemos entonces en la autoridad de la Escritura, encontraremos que la salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe y solo cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y cuando hacemos eso entonces podemos decir que estamos dando gloria a Dios. Y cuando nosotros estamos hablando de la salvación, vamos a ver que Cristo es el centro de estas solas. Es decir, Cristo es el centro del plan de Dios. Cristo es el centro, es la persona en la que nosotros debemos depositar nuestra fe, y Cristo es el regalo que Dios nos ha dado por su gracia de una manera inmerecida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Cuando nosotros escuchamos en Romanos, y acabamos de estudiar Romanos, en el capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú ves las traducciones, nuevas traducciones como la traducción viviente o la nueva Biblia de los hispanos, vas a encontrar que dice que es la palabra de Cristo. De tal forma que Cristo no solamente es la palabra, sino que la fe que necesitas depositar en Jesús viene por la palabra de Jesús. Jesús es el centro del Evangelio. Y Jesús es único en muchas maneras. Jesús es único en su persona y es único en su obra. Y vamos a ver por qué una de las frases que definía la enseñanza otra vez de la Reforma era solo Cristo. Y el enfoque es que fuera de Jesús no hay salvación. La salvación del hombre no depende de una iglesia, no depende de una persona fuera de Jesucristo. Ninguna otra persona puede hacerte salvo fuera de Jesús. Ningún ritual, ninguna tradición, ninguna religión, ninguna buena obra, solamente Cristo. Y ese es el enfoque de esta frase, solo Christus, solus Christus es solamente por medio de Cristo. Cristo es la base, es el centro del plan de Dios. Solamente en Él podemos ser salvos. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, solo en Jesús. Y cuando nosotros hablamos de este concepto, vamos a encontrar que muchas religiones, incluso algunas que se consideran dentro del cristianismo, te dicen que la salvación es por Cristo y algo más. Puede ser por Cristo y la tradición, puede ser por Cristo y estos sacramentos, puede ser por Cristo y estas tradiciones, puede ser por Cristo y estos sacrificios.
Pero la Biblia dice que es solamente por Cristo. Cristo solamente es la única persona que puede salvarnos. Es la persona que Dios apuntó o diseñó para que fuéramos salvos. Así de que la salvación es en Cristo y punto. Solamente en Jesús. Solamente por Cristo. Y vamos a empezar con una escritura que está en el libro de los Hechos. Porque aun cuando hemos hablado de estas solas como parte de la Reforma, lo que quiero que vayamos y entendamos es que cómo esto es relevante para nosotros el día de hoy. Nosotros ahorita a lo mejor no estamos reformando nada, pero estamos predicando, estamos enseñando bajo los mismos principios de la palabra de Dios y vamos a ver cómo podemos relacionar esto con lo que hacemos hoy día. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, Pedro está haciendo su defensa después de una sanación que el Señor obra a través de él. Y dice en el versículo 9, Pedro a las autoridades judías, dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Pedro les dice: hey, ustedes están preguntando cómo este hombre fue sanado. Pues fue sanado en el nombre de Jesús al que ustedes crucificaron. Dice el verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pedro directamente le está diciendo, ahora recuerda a quién le está hablando a las autoridades judías, a aquellos que tenían el control no solamente político, sino que eran influyentes en la religión. Y Pedro les está diciendo, ustedes están preocupados porque este hombre está sano y están preguntando cómo fue posible esto. Bueno, yo les digo directamente que esto fue posible porque lo hicimos en el nombre de Jesús, aquel hombre al que ustedes crucificaron, porque aunque ustedes lo rechazaron, dice, los edificadores la reprobaron, ustedes lo hicieron a un lado, Dios lo estableció, Dios lo puso como la cabeza del ángulo. Ahora, hemos hablado en algún momento de eso, significa el fundamento del edificio sobre el cual se recargaban o descansaba el resto de la construcción. Cristo se convirtió en la base de la salvación de parte de Dios y dice el verso 12, no hay ningún otro en el que pueda ser salvo. Y esto es bien importante porque las personas el día de hoy son espirituales. No sé si tú te has dado cuenta de eso. La mayoría de la gente es espiritual el día de hoy. Es decir, hay muchas formas de ser espiritual. La gente continuamente, no sé si en tu trabajo tú conozcas a alguien que te habla de la ley de la atracción, alguien que te habla de las buenas vibras o que hace yoga o que medita para encontrar paz. La gente le da un lugar importante a la espiritualidad, pero es una espiritualidad mal entendida porque no han entendido lo que la Biblia dice o no quieren aceptar lo que la Biblia dice. Y la Biblia es muy clara cuando habla de el único en el que puede haber salvación. Y dice, no es una religión, no es un acto, no es una serie de preceptos que tienes que obedecer, es una persona. La única fuente de salvación es una persona, se llama Jesús. Cuando en el libro de Romanos Pablo comienza su carta, en el capítulo 1, él habla de que las buenas noticias, el evangelio, tienen que ver con una persona. En el capítulo 1, desde el verso 1 vamos a leer, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Dios, Él, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, ¿acerca de quién? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Los profetas hablaron del evangelio.
Los profetas hablaron de las buenas nuevas, de las buenas noticias que Dios tenía preparadas. Y dice, estas noticias, estas buenas nuevas, son respecto a una persona, Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios. Así de que cuando nosotros escuchamos estos pasajes o leemos esto en nuestra Biblia, tenemos que entender algo. Dios sí es muy claro en la exclusividad. Claramente Dios establece que solamente hay un medio en que los hombres puedan ser salvos. Y esta palabra, ser salvo, es fundamental para nosotros el día de hoy. Tú y yo estamos aquí y quiero pensar que estamos aquí porque entiendes que tu necesidad más importante, que tu necesidad más apremiante es tu necesidad de Dios. Las personas a veces estamos corriendo de un lado a otro y estamos haciendo mil cosas tratando de saciar, de satisfacer nuestras necesidades, pensando que nuestra necesidad más importante es la seguridad financiera. O podemos pensar que lo más importante es nuestra salud física y entonces nos ponemos a dieta y no comemos gluten y hacemos ejercicio y dejamos el azúcar y hacemos tantas cosas porque decimos, lo más importante es estar sano. Otros quizás dicen lo más importante es ser reconocido y luchan toda su vida para lograr el reconocimiento de las personas, buscando así su felicidad y decir por fin estoy satisfecho. Pero la Biblia nos dice que tú y yo en este planeta, en esta vida, la necesidad más apremiante que tenemos es la de ser salvos, conocer a Dios. Y cuando vemos esta palabra en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quizá sería conveniente que preguntáramos, ¿salvos de qué? ¿De qué habla el Señor? ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Salvos de qué? Y quiero que respondamos a esa pregunta el día de hoy, porque a lo mejor no hemos entendido. A lo mejor no hemos meditado lo suficiente para entender salvos de qué. Y vamos a estar viendo algunos pasajes. Si no alcanzas a moverte en tu Biblia, ve apuntando para que no los pierdas. Pero te voy a pedir que me acompañes primero a 2 de Tesalonicenses, al capítulo 1, y vamos a estar en el verso 16. Cuando pensamos en la salvación, tenemos que ver que la Biblia, otra vez, la Escritura, nuestra autoridad, nos dice que que vamos a tener que rendir cuentas un día. Ok, 2 de Tesalonicenses 1:6 dice, del 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Pablo dice, ¿sabes qué? Necesitas creer y necesitas ser salvo porque un día va a ser el día del juicio y va a haber perdición eterna a todos aquellos que no obedecieron o que no conocieron a Dios. La salvación es algo fundamental para nosotros en esta vida, hermanos. Porque tú y yo estamos en esta vida para conocer al Señor Jesús. No estamos para que realicemos nuestras metas y nuestros sueños, necesariamente. Dios permite que alcancemos ciertas cosas y Dios nos concede en su gracia ciertas cosas, pero la prioridad en nuestra vida es que tú y yo conozcamos y obedezcamos a Jesús. Para eso estamos aquí, para que tú y yo lo podamos conocer. ¿Por qué? Porque sabemos que un día el Señor regresa. Ahora, si te regresas al libro que está enseguida, a 1 de Tesalonicenses, al capítulo 1,
Y vamos a empezar desde el verso 8. Dice, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Quien nos libra de la ira venidera. No solamente hay una condenación que viene a futuro para todos los que no han conocido al Señor o los que no han obedecido, sino que dice que va a ser un día o un tiempo de ira. Ahora, yo sé que andan aquí algunos que están leyendo el Progreso del Peregrino. No sé cuántos de ustedes lo han leído, pero así comienza el libro El Progreso del Peregrino. Comienza con cristiano asustado, buscando huir de la destrucción, de la ira venidera. Y es un reflejo, el libro del Progreso del Peregrino es un reflejo del caminar de un creyente. Tú y yo necesitamos saber esto. Hay un día donde Dios se va a sentar a juzgar y será un día de ira. Y precisamente en Romanos 2 habla de ese juicio. En Romanos capítulo 2, desde el verso 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es seguro, es según verdad. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vemos entonces que la Escritura habla de esa perdición eterna, de la ira venidera, habla del juicio de Dios. Tú y yo y todos los hombres necesitamos entender esta realidad. Un día, o sea que mueras, o sea que llegue el Señor, vamos a estar de pie delante de Dios para rendirle cuentas. Y dice aquí que Él va a pagar a cada quien según sus obras, ¿no? Muy bien, si tú y yo entonces entendemos que hay un día de juicio, si tú y yo entendemos que hay un día de ira y de condenación, pues a lo mejor tú piensas, bueno, pero yo no he sido tan malo. A lo mejor tú no estás preocupado o porque no piensas en esa realidad de que un día vamos a estar delante de Dios, o porque piensas que tú eres lo suficientemente bueno como para no pasar por allí. Sin embargo, quiero que veas lo que dice Romanos capítulo 3, un pasaje que hemos visto muchas veces y que espero se grabe en tu corazón. Y en el versículo 9 Pablo les escribe y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando la diferencia entre los gentiles y los judíos. Y Pablo dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si tú estás pensando que quizá no has sido tan malo, si tú estás pensando que eres un poco mejor que el promedio, o por lo menos que el promedio que tú conoces, déjame decirte que la Biblia dice que no hay ningún hombre bueno en sí mismo. No hay ni siquiera uno. Todos nosotros, todos los seres humanos como raza estamos igualmente caídos.
Todos tenemos el mismo problema del pecado y todos por eso necesitamos urgentemente un Salvador. Por eso os decía ahorita que la necesidad más grande que tú y yo tenemos no es salud, no es riqueza, no es poder, es un Salvador. Tú y yo necesitamos un Salvador. ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que todos los hombres podemos decir que estamos bajo pecado? Vamos a comenzar al principio. Vamos a Génesis rápidamente. Génesis capítulo 3. Dios dice en capítulo 1 y capítulo 2, creó todo bueno al principio. Sin embargo, vemos que en el capítulo 3, en el verso 4, la mujer y la serpiente estaban tomando café, tuvieron una conversación. Y dice el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y verán y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió como ella. ¿Sabes la historia, no? Dios crea todo bueno, pone al hombre, le dice, mira, te voy a dar una compañera, van a multiplicarse, van a tener autoridad en la tierra, de todo fruto pueden comer, excepto uno, de este árbol, del fruto de este árbol no coman. Era el único mandamiento, era la única instrucción, tenían todo a su disposición. ¿Cuál fue el fruto que se le antojó a Eva? Ese. Y dice que la serpiente habla con la mujer y le dice, mira, Dios te dijo esto, pero no es verdad. Otra vez, sola escritura. Cuando nosotros damos oído a cualquier otro consejo, cuando nosotros tomamos el consejo de alguien más por encima de la palabra de Dios, pasan cosas como esta. Dios había dado su consejo, Dios había dado su instrucción, pero Eva escuchó el consejo de la serpiente y dudó de lo que Dios había dicho. Y entonces la mujer comió, y no solamente comió, le dio a su esposo y el mandilón comió también. Dice que también comió como su mujer. Y dice que entonces los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice allí en el versículo 7, entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, vino culpa, vergüenza, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y desde entonces es la misma historia del hombre. El hombre se sigue tapando con hojitas de higuera, pensando que con eso es suficiente para cubrir su culpa y su vergüenza. Todos los hombres, después de Adán y de Eva, fuimos afectados por este pecado. Todos los hombres desde entonces pensamos que podemos cubrir nuestra vergüenza y nuestro pecado, nuestra culpa de Dios, y huimos de Dios. El pecado de Adán y Eva nos alcanzó a todos como seres humanos. ¿Cómo sabemos eso? Si vamos a Romanos capítulo 5, en el verso 12, Pablo dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tú y yo, de alguna manera, estábamos representados en Adán. Tú y yo estábamos allí. Todavía no nacíamos, pero ahí estábamos. Cuando Adán pecó, pecamos todos. Tú y yo, tus hijos, los hijos de tus hijos que no han nacido, todos pecamos en Adán. Por eso dice que la muerte entró al mundo por causa de ese pecado. ¿Y sabes qué pasó a partir de allí? Todos los hombres mueren. La muerte es una consecuencia del pecado. Dios les había dicho que el día que ellos comieran de ese fruto iban a morir. A partir de allí la muerte entró al mundo y pasó a todos los hombres. De tal forma que tú y yo estamos allí. Tú y yo estamos necesitados de un Salvador.
Ahora, las consecuencias de esto, tú puedes decir, pero yo no estaba con Adán, ¿yo qué culpa tengo? ¿No? Y mírame a mí, yo no soy tan malo. Pero la realidad es que nuestros sentidos, nuestra forma de pensar, nuestro corazón, nuestras inclinaciones han sido tan severamente afectadas que no nos damos cuenta, no somos conscientes de qué tan mal estamos, hasta que leemos cosas como las que dice Efesios 2. Si me acompañas allá, Pablo le escribe a la iglesia y hace referencia a la manera en que todos ellos vivían también sin Cristo. Capítulo 2, verso 1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, mira lo que dice aquí: entre los cuales vivimos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos nosotros. Todos nosotros. ¿Cómo era ese estilo de vida? Haciendo, dice, vivimos todos nosotros en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando tú y yo no hemos conocido a Jesús, tú y yo vivimos de esta manera. Nuestra voluntad es lo más importante. Hacemos los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne, de nuestros pensamientos, y vivimos en contra de Dios. ¿Por qué es tan difícil obedecer a Dios? ¿Te has preguntado a ti mismo por qué es tan difícil obedecerlo? Es que sí quiero, pero como que no me dan ganas. Exacto. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos muertos y Cristo, Dios por medio de Cristo nos da vida para que podamos obedecerle. Pero sin Cristo las personas no pueden agradar a Dios, no pueden obedecer a Dios, no pueden servir a Dios. Ahora, esto no significa que no puedan hacer cosas buenas. Tú ves gente que su vida puede ser un escándalo, puede ser un desastre. Cantantes de rock y artistas de cine que vamos a juntar dinero para los que están padeciendo por el huracán. Hacen cosas buenas. Pero lo que está hablando la Biblia es que el interior del hombre, nuestro ser, en la parte más profunda, está caída. Necesita nacer de nuevo. Ese es el problema que tenemos allí. Estamos nosotros no solamente caídos en nuestra naturaleza, sino que además estamos esclavos del pecado. Romanos 6, verso 16 dice: ¿no saben que si someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y piensa por un momento aquellas cosas con las que luchas. Yo no sé si tú luches o batalles, por ejemplo, con la ira. Yo no sé si luchas o batallas con la mentira. De esa que dices, ya no voy a decir mentiras, ya. Y sales de ahí y la primera oportunidad, y dices, ay, se me salió otra vez. Estás no solamente como ser humano caído, sino que eres esclavo del pecado. El pecado tiene control de tu vida si no estás en Cristo. Y Pablo dice, tú eres esclavo de aquel al que obedeces. Si estás obedeciendo al pecado, eres esclavo del pecado. Pero si obedeces la justicia, si haces lo justo, eres esclavo de la justicia. Tal así como, no, yo soy libre, soy neutral, ni lo bueno ni lo malo. No hay tal cosa. O eres esclavo, como dice, del pecado, o eres esclavo de la justicia. Nosotros tenemos que estar sujetos, sometidos a alguien. No hay tal cosa como que somos libres y autónomos. No hay tal cosa en la Biblia. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. Nuevamente, piensa en tus acciones diarias, en tus deseos, y solamente por medio de Jesús es que podemos ser libres. Así de que vemos que toda la humanidad tiene este gran problema. Toda la humanidad está en esta situación. Todos están caídos, todos estamos muertos espiritualmente, todos necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque por causa de nuestro pecado,
no solamente por el pecado de Adán, sino por nuestros propios pecados, hemos ofendido a Dios y tenemos una deuda ante Dios. Un Dios que es santo, un Dios que es justo, un Dios que es amoroso, pero que dice que no tiene por inocente al culpable. La pregunta es, ¿qué hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios en este dilema de amar al mundo, pero tener que pagar por su pecado? Bueno, veíamos ahorita que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, en Jesús, en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios dijo, este dilema de hombres pecadores, hombres a los que amo, que son mi creación, pero que se han torcido, que no están cumpliendo el propósito para el cual los formé. ¿Para qué nos creó Dios? Para su gloria. Y la pregunta es si nuestra vida le está dando gloria a Dios. Por eso dice Pablo, todos, ni siquiera dice que a las 3, a una dice, todos al mismo tiempo se hicieron inútiles. Todos perdimos el rumbo. Todos perdimos el propósito para el cual fuimos creados. Y en lugar de dar gloria a Dios, Romanos 1 dice que dimos gloria a la creación, a los cuadrúpedos, a las aves, a las serpientes, a los hombres, pero no al Dios creador. Estamos perdidos y Dios envía a su Hijo para que Él resuelva este conflicto. Ahora, pregunta, ¿con quién es el conflicto del hombre? ¿Con el diablo? ¿Con nosotros mismos? ¿Con quién es? Con Dios. Tú y yo hemos ofendido a Dios. Tú y yo hemos fallado a Dios. Tú y yo le hemos dado la espalda a Dios. Nuestro problema es con Dios. Y Dios toma la iniciativa y envía a su Hijo para resolver ese problema. Ahora, ¿quién empezó el problema? Somos buenos para echar la culpa. ¿Quién empezó el problema? Adán, nuestro primer representante. Ahora, ¿Adán era Dios? ¿Adán qué era? Hombre. Adán era un hombre. Y Dios, si tú te vas nuevamente a Génesis 3, después de la caída del hombre, Dios da una promesa. Y dice aquí, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, está hablando del género humano, la simiente. De entre los hombres va a haber un conflicto con la serpiente. Va a haber un conflicto con Satanás. Va a haber un conflicto, pero de la simiente de la mujer, de entre los hombres. Voy a levantar a alguien al que tú vas a herir en el tobillo, pero él te va a aplastar la cabeza. Y entonces Dios nos da a su Hijo. Ahora, Cristo es único en ese sentido, porque Cristo, como representante nuestro, tenía que ser humano. Pero para mediar entre nosotros y Dios, tenía que ser Dios. Así de que Dios envía a su Hijo al mundo. Y es bien importante que entendamos esto. Jesús no fue creado. Jesús es preexistente. Jesús es Dios. Si tú vas a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 1, dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mira lo que dice ahí el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? ¿Por quién? Me confunden. Por el Verbo. Ok, dice que fue por el Verbo. ¿Sí?
En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas y sin Él, ¿sin quién? Sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Conclusión, el verbo no puede haber sido hecho porque todas las cosas que fueron hechas por medio de ¿quién? Del verbo. Cristo es preexistente. Cristo dice en el principio estaba con Dios. Y cuando dice estaba, la palabra que usa es que estaba en una relación íntima, cercana. Jesús y el Padre estaban en una relación eterna. Sin embargo, si sigues en el capítulo 1, pero te vas al verso 4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Brinca al 14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cristo estando con el Padre, Cristo estando por la eternidad, Él vino a este mundo, se hizo carne y habitó entre nosotros y caminó entre nosotros y vimos, dicen el apóstol Juan, vimos, no me lo platicaron, yo lo vi y vi su gloria y vi su gracia. Cristo no fue una persona creada, Cristo fue encarnado. Ahora Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él continuamente se identificó como Dios. Y si tú vas a un pasaje clave nada más, Juan 5, ya estamos por ahí, dale adelantito, Juan capítulo 5, verso 16, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús nunca fue malinterpretado. Los judíos sabían bien lo que Jesús estaba diciendo. No es que los judíos creyeron que Jesús decía, no. Jesús decía lo que los judíos entendían, que Él era Dios. Si tú piensas en esto, ¿cuánto costó al Hijo venir a este mundo y caminar entre nosotros para pagar la deuda que tú y yo teníamos con el Padre? ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú lees Filipenses, el capítulo 2, dice que Jesús se despojó. Verso 5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús estando en la gloria, se humilló y se hizo hombre. Ahora para venir a este mundo, Jesús no dejó de ser Dios. Dejó que un cuerpo lo cubriera, ocultó su gloria. Pero Jesús era Dios. Jesús tuvo un nacimiento particular, único. Fue un nacimiento virginal, porque Jesús era Dios encarnado. Ahora, ¿has pensado esto? Jesús, el creador de todo cuanto existe, llorando en una cuna, en un pesebre, esperando que su mamá le diera de comer, cambiándole los pañales, creciendo como niño sujeto y que su mamá le diera unas nalgadas si no obedecía, sujetándose a los maestros, a sus padres en autoridad. El Dios del universo se sujetó a autoridades imperfectas, a hombres pecadores como tú y como yo. Jesús es único. Estuvo como hombre, pero vivió una vida perfecta. Jesús obedeció perfectamente al Padre. Jesús guardó las leyes perfectamente. Lo que Adán no pudo hacer con un solo mandamiento, Jesús lo hizo con toda la ley.
Jesús obedeció, Jesús cumplió, Jesús agradó al Padre en todo lo que hizo. Adán falló, Jesús cumplió de manera perfecta. Cuando tú ves en los evangelios lo que Jesús hizo, te vas a dar cuenta que manifestó ser único, ser diferente. Sea por su autoridad al enseñar, que dice que la gente se sorprendía porque Jesús enseñaba con autoridad, no como los fariseos. Cuando tú ves la manifestación de su gloria en la transfiguración, cuando de repente Jesús recorre el velo y los discípulos, el círculo cercano, pueden ver su gloria platicando con Moisés y con Elías. Dio un destello de su gloria. Cuando veías su autoridad sobre los elementos para calmar una tormenta, para echar fuera demonios. Jesús era único. Jesús mostró su poder, su autoridad, de una manera que nadie más lo ha podido hacer. Estaba leyendo un poquito de Buda, que decía que Buda también tuvo un nacimiento virginal. Nunca lo pudieron probar, pero ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Tom Cruise, ningún otro hombre se iguala a Jesús. Ningún otro hombre pudo o puede o podrá ser lo que solamente Jesús, el Hijo de Dios, hizo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos salvó Jesús? Jesús vino para salvarnos. ¿Cómo lo hizo? Lo primero que hizo fue eso, identificarse con nosotros. Decíamos que Jesús, para poder ser un representante del género humano, tenía que identificarse con nosotros. Por eso el autor de Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, nos dice que por cuanto los hijos, o sea nosotros, participaron de carne y sangre, Él, Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, Jesús tenía que venir en carne para poder representarnos a nosotros. Tenía que participar de un cuerpo y probar el hambre y probar la sed y probar las traiciones y el sufrimiento y el maltrato y el dolor y la muerte. ¿Puedes imaginarte esto? Dios rebajándose para experimentar la muerte. El autor de Hebreos dice, solamente así Jesús podía ser ese mediador entre Dios y los hombres, porque Él sabe lo que es ser tentado. La diferencia es que Jesús nunca pecó. Pero dice que como Él sabe lo que es la tentación, es poderoso para socorrernos a nosotros, a los que seguimos siendo tentados. Jesús experimentó lo que experimentamos los hombres y se puso entre un Dios que es santo, que es justo, y hombres pecadores, para reconciliarnos, para reconciliar a las dos partes, para llegar a ese acuerdo, para que la deuda que teníamos con Dios por medio de su propia vida fuera pagada. Jesús se identificó con nosotros y vivió esta vida perfecta por nosotros. En Hebreos 4, ya estamos en Hebreos, dale al capítulo 4, vete al verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y si vas a 2 Corintios 5:21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús vivió esta vida perfecta.
Ahora tú y yo entonces estamos ante un Dios que es santo y le debemos y no tenemos forma de pagarle. Y Jesús lo que hace es, dice, ¿sabes qué? Yo voy a morir en lugar de ellos y mi vida se la voy a abonar a su cuenta para que estos pecadores, que para ellos es imposible obedecerte de manera perfecta por su condición caída, mi justicia les sea contada a ellos y su pecado se ha puesto a mi cuenta. Y eso es lo que hizo Jesús, ese intercambio. Jesús murió en la cruz como pecador para que la justicia de Jesús fuera aplicada a nosotros. Y dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo trató como pecador para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese es el intercambio que hizo Jesús. Jesús murió en nuestro lugar para pagar nuestra deuda, para llevar nuestro pecado, para que su justicia nos fuera contada a nosotros. Dice Romanos 5, verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Jesús pagó en su cuerpo el castigo, la paga que tú y yo merecíamos. Y Jesús nos da su justicia, la justicia que tú y yo no merecemos. ¿Puedes ver eso? Por eso Jesús tenía que venir en carne. Por eso Jesús tenía que ser un hombre para que nos representara. Pero por eso Jesús tenía que ser Dios para poder tratar con Dios y poder reconciliarnos con Él. ¿Se acuerdan en Timoteo? 1 Timoteo 2, verso 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo es el único mediador, un solo mediador. No hay más mediadores, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Ahora, cuando Jesús resucitó, nos dio testimonio de que su muerte fue aceptada por el Padre. Si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo, por lo menos tendríamos la duda de si realmente nuestros pecados son perdonados. Pero Jesús murió y resucitó, y con la resurrección se nos da testimonio de que Jesucristo fue aceptado como el sacrificio perfecto por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque dice en el Salmo, menciona que David, hablando, diciendo, no dejarás mi cuerpo, mi alma en el Hades, en el Seol. No vas a dejar en la sepultura. Y Pedro dice, era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Porque la muerte viene como consecuencia del pecado. Jesús nunca pecó. Jesús fue resucitado para que nosotros pudiéramos ver que el Padre recibió a Jesucristo como el pago, y no solamente eso, para que viéramos también cuál es la esperanza que tenemos. Tú y yo estamos esperando un día resucitar como Cristo para estar por la eternidad en la presencia de Dios. Jesús hizo lo necesario para que mis pecados y los tuyos fueran perdonados, para que fuéramos reconciliados con Dios, hechos libres del poder del pecado
Y esto ninguna otra persona lo pudo haber hecho, solamente Jesús. Por ello Jesús mismo en Juan 14:6 se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie puede venir al Padre. Nadie puede relacionarse con el Padre si no es a través de mí. Si vas a Juan capítulo 14, verso 7, no solamente habla de que Él es el camino, Él es la revelación del Padre también. Dice Juan 14:7, si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Solamente Jesús, el Dios hombre, podía hacer esto. La salvación solamente está en Cristo. Y el apóstol Juan nuevamente, pero ahora en Primera de Juan, capítulo 5, nos dice que es el testimonio de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo creo que está muy claro. Aquí aplicamos la claridad de la que hablamos la semana pasada en la Escritura. No necesitas un erudito para entender esto. Pero la pregunta es, ¿tienes al Hijo de Dios? ¿Crees que solamente el Hijo de Dios, Jesús, es el camino? ¿Crees que solamente Jesús, el Hijo de Dios, es el Salvador? ¿Crees que solamente en Él hay salvación? ¿Lo crees? Porque eso es lo importante. El día de hoy tú y yo estamos aquí y lo importante es que tú estés convencido de que tienes vida eterna, de que Dios ha puesto a su Hijo precisamente para eso, para que seas salvo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, verso 37. Dice, y ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea. Hechos 10, 37. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Verso 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No tienes que hacer nada más. No tienes que abrazar una religión. No tienes que abrazar algún ritual, una lista de qué cosas no debes de hacer y qué sí debes de hacer. Lo que necesitas abrazar es una persona. Y esa persona se llama Jesús, el Hijo de Dios. Aquel que nos reconcilió con el Padre por medio de su muerte. La pregunta es, ¿lo tienes? ¿Lo conoces? ¿Tu fe, tu confianza está puesta en Él? Si no es así, no queremos que te vayas sin que lo hagas. ¿Por qué no nos ponemos de pie?
Si tú has experimentado esa angustia, esa insatisfacción de la que hablaba, si tú tuvieras que dar razón a alguien el día de hoy, si alguien te preguntara, ¿qué pasa si hoy mueres? ¿Qué sería de ti? ¿A dónde irías? Si tú no estás seguro de qué pasaría con tu vida, la Biblia nos dice que para eso fue escrita o fueron escritas estas cosas. Cuando Juan termina su evangelio, él menciona en el capítulo 20, verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el propósito por el cual se escribió. Es el deseo de Dios. Dios no quiere dice que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Pablo dice que ahora Dios, por medio de los que hemos creído, le grita al mundo, reconcíliense con Dios. Y la única forma de reconciliarnos es cuando nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando nosotros creemos que somos tan malos que por más cosas buenas que hagamos, lo más profundo de nuestro ser sigue estando corrompido. No importa cuántas cosas haga, si en el fondo de mi corazón estoy anhelando pecar. Y Jesús dice, ¿sabes? No tienes que ser bueno. Lo único que tienes que hacer es creer. Creer que yo pagué por tu pecado. Ahora, Dios no nos va a dejar de la misma manera. En Efesios dice que nos dio vida. Aún a pesar de que estamos muertos sin Cristo, Dios es poderoso para darnos vida. Vida espiritual. Una vida donde pone anhelos nuevos, deseos nuevos, donde anhelas al Señor, donde de repente te da gusto y disfrutas cantarle a Dios. Porque es una operación que Dios hace en el corazón. Pero solamente viene por medio de la fe en Cristo Jesús. No importa que tu fe no sea grande, no importa que seas el peor de los pecadores. Pablo, toda su vida, aún después de que el Señor lo había llamado como apóstol, él seguía diciendo, yo soy el peor de todos. Yo perseguía a la iglesia, dice Pablo. No merezco ser cristiano, no merezco ser su siervo, pero Dios, que es grande, que es rico en misericordia, Él nos da vida. Así que te invito a que cierres tus ojos en tu lugar. Y si piensas que eres demasiado malo para asistir a la iglesia, estás en lo cierto. Todos somos malos. El problema no es con los malos. Jesús decía que el médico viene a curar a los enfermos. El problema es si tú piensas que eres demasiado bueno para necesitar esto. ¿Sabes qué? La Biblia dice que no hay uno solo bueno entre nosotros. De hecho, Jesús, en una ocasión, cuando se acercan a Él, le dicen, Maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Todos los hombres estamos necesitados. Y no importa cuántos años tengas en el Evangelio. Y no importa si tú vas a la iglesia desde que eras niño y si conociste a Jesús hace 20, 30, 40, 50 años, seguimos necesitando a Jesús todos los días. Dependemos de Jesús. Si nunca le has entregado tu vida, si nunca habías sido consciente de esta necesidad y el día de hoy lo entiendes, acércate a Jesús y dile, Señor, perdóname por pensar que yo solo soy lo suficientemente bueno para salvarme. Perdóname por pensar que yo solo puedo arreglar mi vida y reconciliarme contigo. Perdóname si pensé
que yo era mejor que los demás y que eso me daba un lugar delante de ti. Ahora entiendo que tú eres santo, justo, recto, tú eres perfecto. Y ante tu perfección, Señor, cualquier falta nos descalifica. Tu palabra dice que todos nos quedamos cortos en la gloria de Dios. Todos faltamos a la gloria de Dios. Oh Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, que podamos anhelarte más cada día, que podamos buscarte y ver que solo Cristo, que en ti, como dice tu palabra, estamos completos, que en ti están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que no tenemos necesidad de nada ni de nadie fuera de ti, para la salvación y para todo lo que concierne, Señor, la vida espiritual. Tú nos satisfaces, tú nos llenas, tú nos sacias. En ti, Señor, no nos falta nada. Que podamos recordar cada día esto y que podamos acercarnos a ti, porque tu palabra dice que esa es la vida eterna, que podamos conocer a Dios y a aquel a que Él envió, a ti, Señor Jesucristo. Que podamos acercarnos cada día, conocerte, disfrutarte, y que estemos expectantes, anhelando, Señor, tu regreso. Que podamos compartir esta verdad, que solo Cristo salva, solo en Él hay perdón de pecados, solo en Él hay salvación, y que podamos unirnos a esas lenguas que van a confesar que Jesucristo es Dios. Señor, tú eres Dios, y que podamos dar gloria al Padre, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org.